Pero bien, vamos a pasar a nuestro primer invitado de esta mañana. Nos acompaña Bruno de Ayala. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Betel una vez más. Pancho, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, temas varios vamos a conversar contigo. ¿Qué te parece si primero hablamos del tema nacional? Porque ya estábamos hablando justamente del tema nacional. Que es que dos cosas han sucedido, o bueno, varias cosas han sucedido esta última semana. Lamentablemente el asesinato de estos 13 mineros empatados en la libertad demuestra que ya prácticamente estamos en un narcoestado, ¿no? Estamos ya al punto casi, a la vuelta de esquina de convertirnos en algunos sectores, algunos estados de México, donde ya el gobierno no es quien lidera, sino ya hay prácticamente zonas liberadas y son los narcotraficantes los que gobiernan, los que lideran. 13 muertos en Patás, eso ha creo que conmocionado a mucha parte de la población. Y luego Dina Boluarte, no como consecuencia de ello, pero en el mismo periodo de tiempo solicita a través de la PCM que se le aumente el sueldo. ¿Impresiones? No sé si estamos en Perú o en Macondo, ¿no? Al final del camino, la factura que estamos pagando por la elección de Perú Libre y lo que significó esta izquierda poco ortodoxa es muy alta, ¿no? Intentar de alguna manera mantener el sistema democrático y no seguir de presidente en presidente. Creo que la factura es bien alta, ¿no? Uh-huh. La falta de empatía de Dina Boluarte me parece realmente alucinante, ¿no? La falta de sinceramiento y de no sé, de apoyo a la población por parte de los partidos más proclives a ella, que son los que la mantienen en el poder, uh-huh, que es Acuña y los fujimoristas, me parece también digno de resaltar. O sea, ¿cómo se les ocurre en una situación así plantear un aumento de sueldo? Sí. O sea, acá hay peruanos que se trabajan 12 horas al día, mamás que se levantan 3 y media de la mañana para preparar sus emolientes, sus quinoas, salir a vender, a trabajar. Y esta señora, a 7, 8 meses de acabar su mandato, a puertas de una elección, con un gobierno totalmente desacreditado, tiene el cuajo de pedir un aumento de sueldo para el resto de su vida. Esto no es el Perú, esto es Macondo, Pancho. Sí, es verdaderamente... A ver, lo que preocupa o le llama la atención es qué tipo de asesores puede tener la señora, ¿no? Porque no hay que ser un ávido conocedor de política para saber cuándo se deben hacer las cosas y cuándo no. Y si acaba de suceder justamente una matanza que demuestra la incapacidad del gobierno para poder solucionar o para poder combatir el crimen, no hay peor momento para solicitar un aumento de sueldo. Recordemos que antes, efectivamente, los presidentes tenían un sueldo más elevado y fue Alan García quien sustrajo, redujo el sueldo de presidente, pero, a ver, podríamos en todo caso debatir el hecho de que debe ser proporcional o que hay un tema inflacionario, que debe fluctuar el sueldo de los distintos funcionarios, pero hay momentos y hay momentos. Este es el peor momento para hacer la solicitud. Hay momentos realmente cuando se renueva o cuando entra un nuevo presidente para replantearse todas estas cosas. Inclusive la reducción del aparato del Estado no se hace al final de un gobierno, se hace al principio de un gobierno. Sí. Y estas situaciones cosméticas, estas situaciones de cuánto tengo que ganar, además que es tan vano ese tema, finalmente uno entra en política sabiendo que la idea primigenia de la política es el servicio. Entonces lo último que tiene que estar en cartera es cuánto voy a ganar o cuánto voy a tener de pensión cuando deje de ser presidente. Además, teniendo en cuenta el pasado político de casi todos los presidentes que pasan por la casa de Pizarro, todos casi presos. Uh-huh. Entonces vamos, o sea, ¿dónde está, no? La política y el Estado se ha convertido en un botín, como alguna vez lo conversamos, sí, de ciertas franquicias políticas. Así como uno pone un McDonald's, un Burger King, ahora la moda es poner un partido político sin ideología. Acá lo que interesa finalmente es cuidar mis intereses personales, ¿no? Sí. Mi fortuna personal, mi colegio, mi universidad, mi fábrica, ¿no? Que nadie le pase nada. Y de ahí, por ahí, seguir por el tema del mercantilismo. Uh-huh. Acá no hay que si soy de derecha, si soy de izquierda, si tengo tal o cual ideología. Yo creo que va por un tema personal y de satisfacción de egos personales.
Porque no me vas a decir que muchos de los que postulan al Congreso lo único que quieren es justamente eso, tener la chapita en la solapa, Sí, para sentirse poderosos y cuidar intereses de terceros, ¿no? sí. En realidad es muy difícil apreciar la política, eh, pero es responsabilidad de diferentes organismos, también de las universidades, de los medios de comunicación, tratar de evitar el desprestigio de la política, porque a mi parecer, y quiero ver si tú coincides conmigo, que es que esta perorata constante de decir que la política es una, ya sabemos qué, ¿no? Referirse a la política y a todos los políticos de manera general como si fueran lo peor del mundo, lo peor que hacen o lo que terminan haciendo es un rechazo absoluto hacia la vocación política. Y lo que necesitamos es que haya vocación política, es que haya partidos políticos que puedan producir cuadros nuevos, personas que tengan verdaderamente el interés de ejecutar la función pública con honor, pero no con el deshonor que justamente tú mencionas, ¿no? ¿Cómo podemos lograr justamente Es eso que de se ahí? ha perdido algo que en mi época, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, era fundamental, las escuelas políticas dentro de los partidos políticos, donde te brindaban formación política, escuela de liderazgo, eso se ha perdido. Ujú. La política universitaria también ha decaído a niveles ínfimos, no existe prácticamente ya política universitaria, porque lo privado, de alguna manera, lo que intenta es crear una fábrica de profesionales, una fábrica de títulos, y minimiza la capacidad racional de hacer política. ¿Y qué es la política? ¿Y qué es la universidad sin política universitaria? Pues es la nada misma, porque no hay intercambio de ideas Ujú. dentro de los marcos democráticos. Eso es importantísimo. Todo eso, Pancho, se ha ido perdiendo. Ujú. Los partidos políticos han dejado de hacer su función primigenias, salvo el APRA, que entiendo que todavía mantiene ciertas cosas dentro del partido. El PPC prácticamente ya no hace eso, y antes lo tenía. Acción Popular también lo tenía en su momento. Pero los nuevos partidos políticos simplemente no están formando jóvenes. Están captando empresarios exitosos para vender un puesto en la lista de parlamentarios, y finalmente ellos inviertan una cantidad de dinero para intentar ser congresistas o ministros, Sí. o lo que fuere, y al final al cabo lo que tienes es simplemente es una venta de favores, ¿no? Que también, esta es también un poco mi lectura de cómo es que está cambiando el mundo, es que vivimos en una época de marca personal. Si tú trabajas lo suficiente en tu marca personal, la gente va a estar mucho más predispuesta a escuchar lo que tienes que decir, indistintamente si eres profesor, astrofísico, entrenador de personal, astrólogo, si eres en fin, matemático, químico, periodista, político, lo que sea. Si logras trabajar lo suficiente, la gente va a querer ver más de ti, porque vivimos en esta época de la marca personal. Ya tal vez la distinción académica puede tener un segundo plano. Más importante es la presencia en justamente, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Exacto. Entonces, Es otro fenómeno totalmente distinto, ¿no? ha cambiado la manera entonces en la que nos comunicamos, ha cambiado la manera en la que se llega a las personas, ya no es necesariamente en la plaza pública, sino que la plaza pública ha sido reemplazada por la plaza digital. Y una persona con capacidad para comunicarse en la plaza digital puede tener mucho más alcance político que una persona como lo fue, por ejemplo, Alan García, que indistintamente de la posición que uno puede tener o la opinión que uno puede tener de él, era un excelente político y un excelente orador y podía llenar plazas como ningún otro en los últimos 50 años. Pero inclusive Alan García hizo la metamorfosis de la plaza a lo digital en su segundo gobierno, Sí. y él entendió que ya la plaza no significaba lo que significó a los finales de los 80, principios de los 90, Sí. ¿no? Alan García debe haber sido el último pura sangre de la política Claro. peruana, ¿no? Sí, sí, sí. El último. Incluso aún así, por más que tengamos una tecnología rebosante y que avanza a pasos agigantados todos los días, el Perú, como muchos han dicho, creo que fue justo Mario Vargas Llosa, dijo, el Perú son varios países juntos, ¿no? Entonces tenemos diferentes arraigos tecnológicos en el país, entonces yo creo que si bien la tecnología va a ser importante para alcanzar una plaza pública en las próximas elecciones, acercarse a las señoras que caminan en la calle, tocar la caminata política también va a ser necesaria, porque de lo contrario va a mostrarse una desconexión, sobre todo con la realidad nacional la más necesitada. Como tú bien dices, el Perú es varios países en uno solo, y tiene varios caciques. Mm. Se ha convertido en feudos. Por eso que tal vez, y feudos que están en la propia Lima, zonas prácticamente ya diferenciadas,
Justo conversaba con una persona que vive en San Martín de Porres y me dice que también es todo un tema donde se maneja un micromundo. Lo que ha pasado en Patás, por ejemplo, ¿no? Es un horror lo que ha pasado en Patás y eso viene pasando hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Ya la minería ilegal, Pancho, ha superado al narcotráfico en cuanto a captación de fondos. Ya la minería ilegal, ya no vamos a hablar de congresistas que representen intereses de narcotráfico, estamos hablando también de posibles congresistas que representen intereses de los mineros ilegales por la masa, por la cantidad de dineros que estas industrias ilegales están moviendo y el Estado, lamentablemente, no está presente. Ese es un drama que viene ya desde el siglo pasado, ¿no? La no presencia del Estado peruano en resolver las grandes necesidades del pueblo. Sí, igual, a ver, por supuesto que yo no voy a ponerme a defender la minería ilegal y yo siempre he sido tajante con que todo lo que está fuera de lo legal es ilegal. Sin embargo, las nomenclaturas que tenemos en el país de formal, informal, artesanal, ilegal, sí hay que saber separar la paja del trigo, ¿no? Lamentablemente, todos los ilegales se ponen la careta de informal, se victimizan y dicen, no, la gran minería no nos deja ingresar y por eso es que tenemos que ser informales o ser artesanales, pero en realidad no son artesanales, no son informales, sino que son ilegales y lo que sucede en sus propias tierras, digamos, es tierra de nadie, ¿no? Porque no hay decisión política del Estado de ordenar las cosas, porque dejan pasar, dejan hacer las cosas, estas mafias alquilan a otras personas que sí realmente tienen interés en trabajar un socavón que está abandonado por una gran minera, entonces, y los explotan. Y empieza el tema mafioso, delincuencial, horroroso, de las extorsiones y todo lo que viene pasando. No hay una decisión. Ahora, ¿el Perú es posible? Sí es posible. Es posible porque tenemos instituciones independientes que sí funcionan. ¿Por qué no darle la oportunidad a esas instituciones independientes, como el BCR, como no sé, tantas otras, que sí funcionan, de poder poner lo mejor de su capacidad para hacer que el Perú de alguna manera se ordene? El ejército en el peor momento del Perú demostró que sí podía vencer al terrorismo y lo hizo con inteligencia. Es algo que nosotros hemos abandonado. Un delincuente, un extorsionador, sea cual fuere su nacionalidad, no va a ser más que el Perú. Eso lo tenemos claro, pero no se están dando los instrumentos necesarios para fortalecer algo que es fundamental para combatir la delincuencia, la inteligencia. Sí. Así vencimos a Sendero Luminoso. Eso es lo que coinciden justamente todos los expertos en materia de seguridad, o policías, ex policías, coinciden, ¿no? Que justamente es el tema de la inteligencia. Exacto. Tenemos que prevenir las cosas, tenemos que perseguir, tenemos que vigilar a estas personas y no simplemente ser reactivos, sino ser proactivos. Ahora, pasémonos también al plano internacional, que es justamente uno de los temas que solemos conversar acá con Bruno Ayala, siempre en Radio Betel 100.1 FM, que es que ha pasado algo entre Estados Unidos y México, ¿no? Desde que Donald Trump asumió la presidencia, una de sus banderas al menos es vencer el narcotráfico que llega de México a Estados Unidos, o que ingresa por el Canadá, y parte de sus acciones ha sido enviar un gran número de militares, de miembros del ejército a México. El Senado ya había aprobado incluso que se enviara miembros del ejército a México. Como sabemos, el ejército estadounidense es el más grande que hay en el mundo, de los más temerarios, de los más fuertes en inteligencia, en capacidad, en infraestructura, etcétera, y está enviando a México para poder contrarrestar o para poder combatir a los narcotraficantes. Sin embargo, la presidenta de México, la señora Sheinbaum, rechazó este envío. Vamos a escuchar las declaraciones de la señora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Fíjense que el día de ayer salió en un periódico de los Estados Unidos, en el Wall Street Journal, que el presidente Trump, en una de las llamadas, me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco. Y quiero decir que es verdad, que en algunas de las llamadas, pero no así como lo menciona, dijo: ¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército
de los Estados Unidos a ayudarle. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. Muy bien, dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la soberanía se defiende, son un país soberano, efectivamente. Pero, a ver, si la inacción del gobierno mexicano permite la proliferación del narcotráfico en su propio territorio, que termina afectando directamente a los Estados Unidos, ¿qué deben hacer los estadounidenses? ¿Qué debe hacer el presidente de Estados Unidos? Estamos conversando con Bruno Ayala, periodista e internacionalista. Mira, tema no resuelto que tiene México es esa fusión o ese no marcar una diferencia entre lo que es el gobierno central y los grandes carteles de narcotráfico. Está cantado desde hace mucho tiempo, en todos los idiomas, en rancheras y en boleros, de que hay una ligación entre Morena, que es el partido de AMLO, predecesor de la señora Sheinbaum, y los grandes carteles de narcotráfico. Inclusive han tenido hasta un ministro que era parte, un miembro de uno de estos carteles, el de Tijuana, me parece. Esa situación es insostenible en el tiempo, insostenible en el tiempo. Y una de las cosas que seguramente va a pasar a raíz de esta situación va a ser lo que alguna vez lo hemos conversado, es los ataques quirúrgicos que va a hacer directamente los Estados Unidos a los carteles de narcotráfico, porque ya es inmanejable la situación. Lo dijo Bukele, cuando un gobierno no combate algo es porque es parte de ese problema. Sí. Está clarísimo. O sea, 1 más 1 es 2. La política de abrazos y no balazos era simplemente te dejo trabajar, no me mates a mi gente y tú haz lo que quieras. Claro. Y déjame, como dicen allá en México, mi mordida por abajo de la mesa. Claro. Y por ahí de vez en cuando vamos a simular que estoy haciendo una operación para que piensen que estamos haciendo, ¿no? Y venzo o meto a la cárcel a unos mandos medios. Y te suelto a unos ya que ya están viejitos, que han sido de grandes nombres, y te los mando a Estados Unidos para que todo esté contento. No, eso no va, no va. Y el otro tema no resuelto, y que es un tema que ya se está viendo, es el tema del fentanilo, que sí afecta directamente, que creo que es la mejor excusa que tiene Estados Unidos para arreciar estos pedidos y esta lucha contra el narcotráfico en México, es que China es el principal proveedor de los químicos, que son justamente con los cuales el narco mexicano inunda de fentanilo los Estados Unidos y está destrozando a su juventud. Uno de los temas que están también en las negociaciones es justamente prohibir el envío de estos químicos a México, ¿no? Por parte de China. Sí. Pero eso ya es parte de otra gran negociación que se está dando ya en estos momentos, ¿no? Ya están sentados en un nivel medio conversando China y Estados Unidos para a ver si ponen fin a esta guerra comercial, ¿no? Felizmente acá en el Perú todavía no somos víctimas del fentanilo, ¿no? ¿O ya estamos comenzando a verlo por acá? No, yo no he escuchado. Sé que ha habido drogas psicodélicas, ¿no? Pero que no tienen el nivel de este opioide que es totalmente nocivo, ¿no? Claro. Porque te destroza, simplemente te convierte en una planta, ¿no? Es impresionante los videos que llegan de los Estados Unidos donde se ve a estas personas casi como si fueran zombies, ¿no? Ya incapaces de poder controlarse. Y si mal no recuerdo, es como 200 veces más potente que la morfina, para que la gente ponga en consideración. No, es una cosa, te destroza la vida, cosa, ¿no? Que ya no hay marcha atrás. Pruebas eso y se acabó tu vida. No es una broma. No es una broma, no es una broma para pasar una ninguna broma. Ninguna droga es broma. Es broma, pero esta es pero no es jajaja. Claro, no es jajaja. Definitivamente. Bien. Bruno Ayala, periodista y también analista internacional, estuvo con nosotros. Bruno, siempre un placer conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Betel 100.1 FM. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Kluber Aliaga. Él es abogado, exministro del Interior, para hablar con una mayor precisión acerca de este, vamos a decirlo, terrorismo criminal que azota al país en todas las instancias. Ya no hay persona que esté a salvo en nuestro país, no hay región que esté a salvo. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Tenemos que sobrevivir meses más hasta que llegue un nuevo presidente que tal vez tenga una mayor decisión, una mayor capacidad, un mayor mando y un mayor comando para poder ejecutar las políticas draconianas y efectivas que sean necesarias para vencer a la criminalidad. Pausa y regresamos.